bienvenidos a todos los que estáis apuntados a esta charla formativa. Y hoy el tema es un temazo, porque es una formación que yo creo que todos nos estamos acostumbrando, o es una de las facetas, diríamos, que más nos gusta practicar, que es el retrato. El retrato es aquella cosa o aquel formato de la fotografía que requiere, digamos, una empatía con el sujeto que estamos hablando. Y quizás dentro de la fotografía, para mí es de los aspectos que más me gusta y que para mucha gente también es muy difícil, ¿no? Yo supongo que vosotros, cada uno de vosotros como fotógrafos, os habéis tenido que confrontar al sujeto, diríamos, y tener que hacer un retrato. Y a partir de aquí entra un juego que para mí es el esencial, que es la psicología del retrato. Por eso esta charla la hemos llamado la psicología del retrato. Os voy a poner un viaje eterno por el mundo de los retratos. Podría ser larguísimo porque evidentemente en el mundo del retrato existen miles y miles de opciones, pero nos vamos a centrar un poco en quizás en las que más conocemos, en las que más nos gustan, pero sí que os voy a indicar pequeños, no secretos, porque cada uno tenemos una manera de retratar, pero sí ese diálogo que se tiene que establecer con el sujeto constantemente, ¿no? A mí hay cosas que no hago clases de retrato, eh, pues hay mucha gente que se queda como en silencio, esperando que el retratado pues haga las cosas y hemos de pensar que el retratado es el que, al contrario, es el que tiene más miedo, el que es el personaje que nosotros hemos de dirigir, ¿no? Entonces el fotógrafo aquí tiene que dar un paso, diríamos, hacia adelante para ponerse, diríamos, a la altura de, de él. Y ahí diríamos como un formato que es el que yo entiendo que se ha de hacer, que es el previo al personaje, al conocerlo, el entablar una relación con él, el saber un poco qué cosas son las que le gustan, qué cosas son sus inquietudes también. Y esto es un previo de trabajo que nuevamente tenemos que hacer. Yo cuando eh, mm, se me viene una persona, me dice, estás haciendo un portafolio, que necesito fotos para un trabajo, para lo que sea, lo que intento es un poco que me escriba un poco sus inquietudes y a partir de aquí hago un mapa del personaje y ya sé dónde más o menos llevarlo. Esto es una y después está el segundo punto del retrato, que es las localizaciones, el espacio aquel donde vosotros escogéis para que la persona que esté retratada se sienta cómoda, porque no es lo mismo a una persona sentarla delante de unos focos en un estudio de fotografía en el cual está totalmente iluminado y no hay ningún matiz al lado, que meterlo en la calle o con meterlo en una casa. Yo recuerdo un ejercicio que me hacían hacer cuando estaba en Nueva York estudiando fotografía. Era un personaje de 22, 23 años y siempre pues nos hacían hacer un ejercicio que era visitar al vecino de vuestra casa sin avisarlo, evidentemente, y llamar al timbre y decirle que le queréis hacer un retrato, ¿no? Y entonces, claro, os sorprendéis. El retrato se tenía que hacer en el comedor y el vecino pues no sabía absolutamente nada de que alguien lo iba a retratar y nosotros, o sea, vosotros los fotógrafos, teníamos que sorprenderle. Y siempre les decía a la gente o a mis alumnos, les decía, hombre, pues tenéis que hacer un pastel de chocolate o no sé, ¿sabes? Hacer algo para llamar la atención porque si no, el vecino nos dejará entrar. Y una vez dentro, ese es el rollo de buscar ese lugar. En Nueva York nos hacían hacer siempre el retrato en el comedor, cosa que era un poco el espacio donde definía el personaje donde vivía, ¿no? Y a partir de aquí, pues se formaba una relación y todos nos teníamos, o sea, los fotógrafos, que currar ese retrato para que de ahí sacásemos algo. Este es un ejercicio que después yo puse en práctica como docente y lo enseñaba continuamente a mis alumnos, ¿no? Y de verdad que era sorprendente porque muchos de la gente pensaban que los vecinos
dirían que no, pero en cambio, pues la mayoría decían que sí. Entonces, era curioso como después las fotos que sacaban eran muy interesantes. A veces se entablaba una relación curiosa entre vecino y vecino, porque era el fotógrafo y el fotografiado, y después también salían resultados realmente increíbles. Con esto que os quiero decir, ¿no? Que en cualquier momento de vuestra vida como fotógrafos, en la calle, en cuando viajáis, cuando una persona, por ejemplo, habéis viajado a Italia, a África, a Cuba, o cualquier lugar, incluso de Europa, ¿no? Os ofrece su casa para invitaros a un té, o etcétera, y le queréis hacer un retrato, este es un ejercicio que sirve mucho porque a partir de aquí vosotros enseguida programáis de dónde viene la luz, dónde está el mejor encuadre, dónde está el mejor fondo, es decir, estáis, diríamos, entrenados para lograr solventar una situación, diríamos, de una manera rápida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sujeto normalmente os está hablando, vosotros tenéis que prestar atención a ese sujeto, pero mientras tanto tenéis, tenéis que ir, uy, no I jo, sé, que som 5 persones, i la Susana s'intentarà passar. Llavors, havia pensat demanar 3 pollastres, no estoy i hablando yo, la ¿eh? tenda aquesta hi ha 2 pollastres, 2 bandejas de Sara, patates i 12 canelons, i no sé si hi havia algú més, bueno, filet. hay alguien por Dos aquí d'allioli, que tiene el i també micrófono podríem fer, però no sé si abierto. ens quedaria amb una mica Sara, curts. Sara, que sí, que vamos a comer pollo, tranquila. vamos a comer pollo, Sara, tranquila. Ahora cerrado. Muy bien. Bueno, esto es la gracia del directo, ¿no? Como diríamos, como dirían los presentadores de televisión. Jordi, Dime. Jordi, sóc el Xavier. Bona tarda, Hola, com estàs? Xavier. Perdona que Molt bé, bonic. que t'interrompeixi. Només és una observació, com que quan m'he connectat faria uns minutets que estàveu parlant. Jo només et volia demanar una cosa. A l'altra gent preguntar-li si et veuen amb claretat, perquè estàs absolutament borrós, però no sé si abans has fet alguna observació al respecte. No, no, no. Vale. I Me la puse resta de gent com et veu? No, Joaquín, la voz. ¿Cómo me veis a mí? Està A borrós ver, al fons. Xavi, Està- és una opció del Zoom. Es pot posar Sí. així. Si t'agrada Eso més, tu poses está tu. burro. Borrós al fons, només. I ja està. A ver, yo Pero- la ya- cara tampoco la veo más a ver, pero vamos. Tú no ves Bueno, que sí es un que- burro, Toño. Venga, sigamos. Tirem. Ya Bueno, está. como vais a ver fotos, ahora no importa mucho mi cara. Voy a compartir pantalla y entonces ya empezamos con el tema y dejaremos de verme borroso. Pero bueno, hoy llevo 4 clases. No, esta es la tercera clase que llevo durante el día online y nadie me lo había comentado, con lo cual a lo mejor es un defecto diferente, no sé. Vale, al tema. La introducción que os he hecho básicamente era para que entendieseis que hay un juego psicológico detrás de retrato y entonces la psicología o la fotografía, la historia de fotografía está lleno de excelentes retratistas, ¿no? Algunos para mí son unos cracks como Arnold Newman, por las composiciones que son deliberadamente estudiadas, lo he señalado aquí. A mí me encanta cómo Arnold Newman dirige el lenguaje corporal, ¿ok? de los personajes. Después estaba Cartier-Bresson, que, como vosotros sabéis, utiliza un estilo mucho más espontáneo y fotoperiodístico. No sé si os acordáis una foto de una pareja de científicos que se hizo muy famosa, en los cuales están uno al lado del otro con las manos entrecruzadas. Y esa foto la hizo justo cuando abrieron la puerta para darle entrada al comedor de su casa, ¿ok? Y entonces Cartier-Bresson siempre explica que esa fotografía supo en ese preciso momento que esa fotografía era la buena. Después disparó, nada, 4 o 5 fotos y después se cuenta que después quitó el carrete, hacía ver que disparaba y ya no disparaba porque en aquel momento los carretes pues, no se hacían tantos disparos, ¿no? Después tenemos Irving Penn, que veremos alguna foto, tenemos Richard Avedon, evidentemente, y después hay un gran talento de grupos que evidentemente, como os he dicho antes, no podemos abarcarlo todo, pero sí que todo es leer el lenguaje corporal,
humano y utilizarlo de tal manera que podamos, diríamos, captar el alma del modelo, ¿no? El retrato prácticamente siempre es lo que hemos de buscar todos, es captar esa esencia de la persona, porque es que si no captamos esa alma, entramos en una fase muy fría en la cual el sujeto pues no nos llega. Seguimos con micrófonos encendidos y nos podemos ir apagando, por favor, porque si no se oyen voces de fondo. ¿Dónde empieza el retrato? Vamos a hacer un poco esa retrospectiva histórica en la cual nos encontramos. El retrato, evidentemente, todo viene de la pintura, la influencia pictórica es increíble, porque claro, pues que es lo único que teníamos. Y después, como ya habéis visto en la historia de la fotografía, pues los primeros posados, pues la gente como se disparaban en formatos con velocidades muy lentas, pues todos los personajes siempre estaban muy tiesos, ¿no? Muy erguidos y en donde prácticamente no se movían. Esto es curiosamente si viajáis por el mundo rural, os daréis cuenta de que cuando cogéis a un padrino de estos que tienen casi 99 años o 97 y les dices que les vas a hacer una foto, un retrato, se ponen todos muy erguidos así, ¿no? Esto me hace mucha gracia aún porque aún conservan, diríamos, el método de la fotografía antigua en donde los personajes se sienten, porque el fotógrafo les decía siempre, no os mováis porque las velocidades son muy bajas, todos hacían con trípode y entonces tenemos imágenes como las que estamos viendo por aquí, con gente muy erguida, con muy poco movimiento y con muy poco atrecho. Evidentemente, pues prácticamente siempre eran los fondos blancos y los fondos neutros para que el personaje sobresaliese. Por suerte, en el mundo del retrato ha ido avanzando y entramos en una fase en la cual el retrato pues, supone ya mucho más un poco de lo que habíamos visto, ¿no? La psicología del retrato, ¿no? No vamos a hablar tanto del retrato en sí en esta charla, sino que vamos a hablar sobre todo de esta parte psicológica, ¿no? Que es un poco lo que me interesa enseñaros a vosotros o descubriros hoy, ¿no? El cómo tenéis que interactuar con ese sujeto, cómo lo tenéis que dirigir. Repito, siempre que intento hacer clases de retrato, y les doy sobre todo consejos a todos los fotógrafos de que hablen continuamente, de que han de mantener el lenguaje, hacerlos reír, hacerles preguntas, ¿sabes? Porque entonces mientras vosotros habláis y mantenéis ese diálogo con el sujeto, el otro se va, diríamos, relajando, ¿ok? Y cuando más se relaja, tenemos una fotografía mucho más natural. Y entonces es cuando, a través de este diálogo, nos vamos fijando en las características y la personalidad del sujeto, que esto es lo que realmente a nosotros nos importa, ¿no? Ver cómo el sujeto reacciona delante de un chiste, delante de una canción. La música también es uno de utensilios que podemos utilizar, diríamos, para relajar al retratado. Yo conozco bastantes retratistas y cada uno tiene su método, ¿no? Hay gente que los invita a una taza de té, a un café, les pone música, se sientan en una mesa, empiezan a hablar y a partir de aquí logran que la persona se vaya relajando. Y al mismo tiempo para nosotros nos sirve para observar aquellas características del personaje, diríamos los ojos, los pendientes, el pelo, cómo lo lleva, cómo viste, etcétera, ¿no? Todo esto nos sirve a nosotros para ir observando a ese personaje y ir sacando nuestras propias conclusiones. Y a partir de aquí es cuando nos lanzamos a hacer ese retrato. ¿Me entendéis? O sea que la previa al retrato es una de las fases en las cuales hoy vamos a hablar mucho más que la historia del retrato en sí, que como he dicho, sería eterna, una clase sobre la historia del retrato. Ya habrán otros retratos. Por ejemplo, ¿no? María dice, me gustan las personas que han vivido vidas, dice. María, esta es una María de muchas que se ha dejado retratar por Len Marie
chíos, en quellos, sí. Los rasgos, ¿no? A mí las personas mayores son de los retratos que más me gusta hacer. ¿El por qué? Porque las caras son un mapa de la vida. En todos nosotros es donde se nos refleja y después también tenemos ese mapa de la vida lo tenemos en los ojos, ¿no? En las miradas. Enseguida, a través de una mirada como la que estamos viendo ahora, observando ahora, podemos deducir mil cosas. Evidentemente es una mujer que ella ha vivido en el campo, por el vestido también sabemos que trabaja es bueno, que está trabajando en el campo, que no tiene mucho dinero, etcétera, etcétera. Se nos hacemos un mapa, ¿sabes? Un retrato, diríamos, psicológico de lo que es esta mujer. Y después fijaros otra vez en el fondo neutro en el cual está retratado. Normalmente los retratos funcionan mucho cuando hay ese punto de claroscuro, es decir, que no tenemos mucha información detrás y nos centramos básicamente en lo que es la cabeza, la cara, etcétera, ¿no? Después, poco a poco, os iré enseñando cómo nos tenemos que ir alejando poco a poco de las personas a las cuales estamos viendo y cómo añadimos, diríamos, el entorno, ¿ok? El espacio, que también mucha gente a veces me pregunta ¿por qué un retrato puede ser una persona que está en la lejanía o un retrato es una espalda o un retrato puede ser un detalle de esa persona? Todo lo que nos dé información sobre el alma de esa persona es un retrato. Y a partir de aquí nosotros nos hemos de hacer esta idea. Cualquier objeto incluso puede ser parte de un retrato. Yo os voy a explicar. El otro día yo iba por la playa. Muchos de los que me conocéis me veis que llevo un sombrero. También muchos de los que me conocéis sabéis que me gusta el mundo gitano y llevo una pulsera con la banderita gitana porque el otro día fui a hacer fotos. Y también bueno, pues me gustan llevar a veces botas estas rollo Doc Martens, ¿no? Y entonces me fui a la playa y empecé a caminar, me saqué los zapatos, me los puse en la mano, me puse el sombrero en la mano también y quedó, diríamos, como un cuadro que hablaba mucho de mí y solamente era mi mano cogiendo las botas, el sombrero y ya está. Entonces... Eso también puede ser un retrato que nos define muy bien. Con lo cual, no os penséis siempre que el retrato es solamente un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Hay muchas y muchas maneras diferentes de retratar a las personas. La historia de las posturas, ¿no? El cuerpo, las manos. Las manos son un elemento que constantemente lo hemos de ir introduciendo en las personas. Hablan mucho las manos, los ojos, pero sobre todo las manos, los anillos que podemos llevar. Ahora llevo un par, normalmente a veces lleva 5 o 6 también. Era una parte también de mi lenguaje corporal en el cual revelaba muchas cosas sobre el cómo soy, ¿no? Y entonces todo esto nos puede servir para crear como una empatía con el retratado, y porque, como os he dicho siempre al principio, los que son retratados o los que hemos sido retratados, tenemos una desconfianza inicial total. Se sabe mucho también que los fotógrafos no nos gusta que nos retraten. Yo poco a poco he ido perdiendo el miedo a ser retratado, porque como veía siempre en la otra parte, pues siempre me ha gustado ponerme detrás de la cámara, pero desde que soy docente y hago talleres en barrios y hago talleres de viajes y todo, veo que mucha gente muchas veces me está buscando, me está retratando, con lo cual al principio siempre me daba mucha timidez y ahora poco a poco he ido perdiendo ese miedo a ponerme delante de la cámara y entonces ya empiezo un poco incluso a jugar, ya creo ese personaje que ellos quieren o se imaginan que les gustaría que yo fuese, ¿no? Entonces está bien a veces el ponerse en el otro lado de la cámara. Las manos. ¿Vale? Las manos es un elemento que constantemente vais a ver hoy que se incluye dentro de la fotografía. Las manos, las posturas y diferentes maneras también un poco de ver. Fijaros también en otro punto dentro del retrato que es
el que si las personas han de mirar a cámara o no, ¿ok? Hay mucha gente que nos pregunta, pero bueno, ¿qué hago? ¿Miro a cámara? ¿No miro a cámara? Es verdad. Y a partir de aquí es cuando entramos los fotógrafos y hemos de dirigir los ojos de esa persona. Eh, Seguramente en los primeros 15, 10, 20 minutos es mejor que que los sujetos no miren a cámara porque intimida, evidentemente, una cámara a todos nos intimida y a veces el consejo es siempre mirar hacia un lado, mirar hacia el otro, cerrar los ojos, después abrirlos, intentar un poco, lo que os decía, jugar con el personaje para que no crea esa desconfianza y poco a poco ya podemos decirle que mire a cámara. Por contra, también hay personajes como el que estamos viendo que de repente tienen una mirada directa a cámara que nos deja a todos helados y la fotografía ya funciona muy bien. Otra parte que tenéis que ir teniendo en cuenta es la luz. La luz, pensar un poco que es la que determina las facciones del personaje. Normalmente las luces que son, diríamos, más uniformes, más frontales, son las que definen toda la cara y a veces tenemos las luces laterales que son las que crean ese misterio que tanto nos gusta en el retrato. A mí particularmente me gustan mucho las fotos en donde la luz es un poco lateral o que viene de una ventana, como quizás me está viniendo ahora por aquí, porque estoy muy cerca de la ventana, y entonces os podéis realmente crear un punto de misterio, diríamos, en la cara de esa persona. Perdonad. Dentro del retrato, pues es lo que os decía, tenemos un plano general, el plano tres cuartos americano, el plano medio, el plano corto, el primer plano, el primerísimo plano y el plano detalle. ¿Ok? Todos estos planos entran, diríamos, dentro de lo que es un retrato. Lo que os decía antes, a veces mucha gente ve un retrato de una persona que está muy lejos y yo digo, ostras, qué retrato tan guapo. Me dice, no, no, si no era un retrato, si está allí al lado, esto es una secuencia, es un instante, ¿no? Y entonces a veces nos equivocamos porque no, un plano general de una persona, por ejemplo, como este que estamos viendo aquí, esto puede ser el retrato de un personaje. Y estamos abriendo el plano y vemos una figura que está caminando por la calle y a partir de aquí nuestra imaginación se deja llevar por si es una persona que está volviendo a casa, si es una persona que está trabajando en la calle, ya sabemos que es la noche, evidentemente, pues, una persona que trabaja de noche, con lo cual nos podemos hacer una idea. Y solamente con un plano general tan bonito como este en una calle nos puede dar mucha información sobre el personaje. ¿Vale? Entonces el plano general es otro de los planos que hemos de tener mm, eh, en mente constantemente. Yo siempre propongo que si fuese ahora vuestro profesor, os diría que hicieses el plano, un retrato de una persona, pero en todos los planos que os he dicho, el plano medio, el plano tres cuartos, el plano americano, ¿no? Porque así veríais un poco cómo vosotros os vais acercando, alejando los personajes. A veces incluso es mejor empezar una sesión de retrato desde un plano general para poder captar toda esa atmósfera que queremos captar y crear una sensación al espectador. Esto diríamos que es el plano más americano, ¿vale? El plano americano, como sabéis, es aquel que cortamos, diríamos, la foto por abajo en el en el lugar donde se ponían las pistolas los vaqueros antes, ¿no? Y tenemos, diríamos, desde medio cuerpo hacia arriba. ¿Esto qué hace? Que nos da un lenguaje corporal y esto aquí pasa un elemento que siempre también nos pregunta la gente, es ¿dónde pongo las manos, ¿no? ¿Qué hacemos con las manos? Porque fijaros que cuando hacéis un retrato, la gente no sabe muy bien poner las manos. Unos se las cruzan así, otras se las ponen así, y entonces hay que ir dirigiendo todos estos, diríamos, movimientos de las manos y los brazos, ¿no? Para que nosotros encontremos, diríamos, esa pose en la cual el personaje se siente más cómodo. Fijaros, esta niña que las tiene así, y claro, al tenerlas así forma una estética, diríamos, muy interesante, que después con el pelo y la mirada fija hacia la cámara también nos ayuda mucho. Iros fijando en los fondos, ¿vale? En cada fotografía que yo os voy enseñando, tener en cuenta esos fondos que hay y las luces, ¿eh? Otra vez una luz muy uniforme en la cara
totalmente plana, diríamos, ¿ok? Que hace que el personaje sobresalga un poco de la fotografía. El vestido también, ¿eh? Iros fijando también en los vestidos y en la ropa que llevan todos los personajes que vamos a ir viendo, porque nos dan, evidentemente, muchísima información. ¿Eh? Todos nos vestimos cuando salimos de casa, nos ponemos un tipo de ropa u otra, y esa ropa es la que nos define un poco en cómo somos, ¿no? Y por eso en una sesión de retrato es importante. Si es una sesión que hacemos para otra persona que quiere tener varios outfits, o sea, pues que sepa escoger un poco la ropa que le ayuda un poco a hablar de sí mismo. Esto es muy importante. Aquí estamos ya en un plano medio, ¿vale? Fijaros cómo ya hemos variado la luz y nos viene desde una ventana, ¿vale? Esto es mucho, a mí es lo que me gusta, ¿vale? Otra vez el lenguaje corporal de ella, metiendo la mano aquí, la otra mano la tiene sobre la mesa y esa mirada relajada, ¿ok? Destensada. Esto es muy importante porque en todas las fotos que vamos a ir viendo, hemos de ir mirando si el protagonista está tenso o destensado. Yo aquí a esta mujer la veo tranquila, destensada, ya ha pasado el momento de tensión que hemos hablado antes, esas primeras fotos que antes se hacía mucho, las primeras fotos cuando disparábamos con analógico los fotógrafos, pues muchas veces no poníamos carrete, ¿ok? Porque esas fotos son muy tensas y entonces no valía la pena gastar esos carretes. Y entonces poníamos el carrete, diríamos, pues media hora, 3 cuartos de hora más tarde, cuando ya teníamos al modelo como lo tenemos aquí ahora, ¿no? Destensado, suave, mirando, esa cara de pilla que tiene esta mujer, ¿no? El peinado también describimos mucho. Fijaros también el tema de las mangas de las manos, de los brazos que están subidas. Esto nos da mucho juego con la piel. La piel es otro de los temas importantes a cual destacar. Si ella tuviese las mangas bajadas en negro, pues quizás no veríamos este movimiento corporal tan guapo que nos enseña ella y no reforzaría tanto la dirección de esta mano que nos dirige totalmente hacia esa mirada. Y esta luz lateral, como he dicho, ¿no? Es la que a mí, como os he dicho, me gusta porque produce ese misterio en otra parte de la cara que no está para nada totalmente oscura, o sea, tenemos información, pero es una información que nos da este punto, diríamos, más de misterio, diría yo. Otra vez, ¿no? Esta foto es una fotografía desde fuera. El personaje entendemos que está dentro de un coche o dentro de un bar. Hay unas luces que nos ayudan muchísimo, diríamos, a provocar un centro de atención que no está tan focalizado en el personaje. Y después otra vez la postura súper relajada de la mujer. A diferencia de lo que hemos visto antes, esta mujer ya no está mirando a cámara, sino que está mirando hacia el infinito, ¿vale? Y esto se nota mucho, ya no juguemos, sobre todo cuando hagáis retratos, hacer mirar a los personajes hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, porque en ese brillo de los ojos es donde encontraremos el alma. Y si no tenemos este brillo, es que se nota muchísimo en las fotos y entonces no estamos cogiendo esa alma. La palabra alma la voy a destacar bastante porque concretamente el gran retrato, el buen retrato es cuando sacamos el alma de las personas, ¿no? Aquí tenemos una alma gamberra, una mujer eh, totalmente maravillosa, con los ojos quizás enfermos por el sol o por la vida rural que lleva, el pelo como descontrolado, la manta que se pone encima, la luz frontal también, esa cara de gamberra que nos hace, esa media sonrisa también, ¿no? O sea, otra vez estamos sacando el alma. Esto sería, diríamos, el plano mucho más cerrado. Y después entramos también en los planos detalles, ¿ok? Ese ojo, esas manos, esa nariz que nos resulta súper atractiva.
y que a lo mejor cerrando el plano de detalle, wow, nos lleva directamente hacia ahí donde queremos nosotros hacer el retrato de esa persona. Y además los ojos son aquella parte en la cual siempre veremos cómo está iluminada la escena. Si os fijáis en el ojo, en la pupila de esta mujer, veremos pues los flashes cómo están colocados y siempre descubriremos de dónde viene la luz, a través de la mirada del ojo. Esto es una de las pautas que siempre yo me fijo cuando miro los retratos, digo, a ver los ojos, a ver dónde están la iluminación, dónde la han puesto, ¿no? Pero fijaros, ¿no? El detalle, como os he dicho antes, también de una mano o de un ojo o del pelo también, nos puede hablar muchísimo de los personajes. Bueno, tenemos Irving Penn, gran fotógrafo, psicólogo, diríamos también, de la moda, en donde hacía muchas portadas para Vogue y en donde constantemente él jugaba con las modelos con el tema otra vez de las manos, ¿no? Me encanta porque yo estoy dando la clase y voy imitando las posturas de los fotografiados como si yo fuese uno de ellos, pero me veo como muy reflejado. Aparte que como estoy hablando casi delante de un ordenador, que esto del online es lo que tiene, pues estoy hablándole a ella también, ¿no? El pelo también, fijaros, ¿no? Este pelo desorganizado que nos da una sensación de una mujer pues bastante libre, liberal, no es una mujer clásica, evidentemente es una modelo y tiene, diríamos, prácticamente muy asimilado cómo mira a la cámara, esta mirada muy dulce. Yo siempre hago una comparación entre cómo es trabajar con modelos y cómo es trabajar con actores, ¿ok? Normalmente los modelos siempre hacen la misma cara, una cosa que yo siempre me pasa, he trabajado en publicidad durante 10 años y siempre les decía, pero coño, hacer otras expresiones diferentes, no, siempre me hacían la misma cara, se ponían así y es la cara que ellos piensan que están guapos y entonces siempre hacen la misma y no logras apartarlos de esa gestualidad. Entonces siempre pensaba que no les sacaba el alma. En cambio, los actores es una pasada, porque les dices que se pongan tristes y hacen la cara de tristeza, melancolía te la ponen, enfadados también, alegres también. Tienen tantos registros los actores que es un placer hacer fotografía a personas que no les importa o no les da miedo la cámara y enseguida hacen muchos registros, ¿no? Y como nosotros somos los que hemos de dirigir constantemente, es una pasada, porque entonces ellos, como en un segundo, pum, 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 te van cambiando todos los registros, ¿no? Em, la utilización de las manos, eso es un autorretrato de Richard Avedon, el juego también de poner la mano en la cara, es otra manera un poco de dirigir. Yo siempre también hago mucho que las manos se pongan como delante de la cámara, que me reencuadren un poco. Bueno, es un truquillo que también hacemos mucho, ¿no? ¿Cómo guiar las poses de un modelo? Bueno, a veces el modelo no tiene experiencia, como os estaba diciendo, posando, no tiene ni idea de lo que hay en nuestra cabeza y entonces si no se explican las poses o guiamos las poses, pues ellos se quedan un poco fríos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es cuando se forman ese silencio que molesta tanto entre el fotógrafo y el fotografiado, que de repente, ostras, ¿qué es lo que yo les digo a mis alumnos? Pero hablar, preguntar su nombre, preguntarles cómo se han levantado por la mañana, ¿no? Interactuar, porque los pobres están ahí esperando y nadie dice nada. Y hay un silencio que me pone muy nervioso porque voy viendo cómo el otro se va poniendo nervioso. Utiliza las manos, el pelo para dirigir la mirada hacia los ojos o otras zonas importantes de la composición. Cuidado, es verdad, con cortar dedos o articulaciones con el encuadre si no es necesario. Esto pasa mucho, que dices, hostia, me acabo de cortarle los dedos cuando, ostras, no queda muy bien. O mucha gente que le cortamos los pies y dices, hombre, si tiene unos pies maravillosos, dices, ostras, me he descuidado, ¿no? O sea, tener mucho siempre presente el tipo de encuadre en incluir todo lo que aporte y no lo cortemos porque a veces puede quedar muy mal. Si no tenéis mucha experiencia guiando modelos, lo mejor es darte una vuelta por galerías y mirar
fotos de retratos y mirar muchas poses, porque a base de mirar exposiciones y libros de fotografía, de verdad que es como aprenderéis a hacer retratos. A mí nadie me enseñó a hacer retratos, nunca tuve una clase online en los años 90 para que me enseñasen a cómo guiar un modelo y entonces los libros y las exposiciones eran mis referencias, ¿no? Y entonces me fijaba mucho en cómo se iluminaban, en cómo lograban, bueno, esa alma que decíamos tanto, ¿no? em, ejemplos de dos personajes diferentes en donde incluimos las manos dentro del encuadre, en donde a través de sus vestidos, a través de su mirada, entendemos en qué época están hechos estos retratos, entendemos la personalidad a través del peinado, la mujer de la derecha con sus pendientes fantásticos y sus anillos y el reloj y el vestido, ya nos digo, también fantástico, ya sabemos que es una época muy ochentera o setentera, diríamos, y la otra mujer perfectamente alineada, con sus pestañas muy bien puestas, y esa mano que se toca los labios como de preocupación, ¿no? Como pensando. Esto os, os dice o os habla un poco de la dirección que el fotógrafo ha ido haciendo en estos personajes. Fijaros, ¿no? Por ahora vamos todos siempre con retratos muy fondos neutros, ¿vale? Porque quiero que os vayáis fijando en cómo vamos a ir abriendo poco a poco. Este retrato es mío y es de una cantante gitana que se llamaba Esma Restopova. Es la que hizo la famosa canción del himno gitano que se llama Jelem Jelem, ¿no? Es una de las canciones famosas en el mundo gitano y ella cantaba este himno constantemente en todas las televisiones, en todos los festivales, o sea, se hizo ultramente famosa. Si no habéis escuchado, os recomiendo que escuchéis esta canción porque es una maravilla y aparte entenderéis la música gitana. Jelem, Jelem, se hace Delem dos veces y ponéis Esma Redzopova. Si ponéis Esma os saldrá y os aseguro que tendréis, bueno, escucharéis una canción preciosa, lenta y muy gitana. Pues esta mujer para mí fue un placer, murió hace unos 4 o 5 años, pero coincidí en un festival y a mí me pasa a veces que cuando me enfrento a gente importante, al principio, los primeros 5 minutos me pongo un poco nervioso, es decir, me cuesta, o sea, está más nervioso yo que el retratado, ¿no? Y yo quizás yo creo que ella, en un momento que me vio en cómo voy a fotografiar a esta mujer, escogí bien el fondo, o sea, fijaros que escogí del lugar donde estábamos, me la llevé a un fondo neutro negro, con lo cual hago un claro oscuro, la luz era perfecta, homogénea, plana, perfecta también, y o sea, ya tenía dos cosas muy bien organizadas, y después era el qué coño le voy a decir que hago con las manos. Y en el momento ese que yo me pregunté, le voy a decir que ponga las manos así o asá, ella se pone la mano aquí y me hace... "Shh". Y es un gesto que quedó y que todo el mundo, cuando ve esta foto, pues identificaba a ella, ¿no? Y recuerdo que después de años, después de hacer esta foto, siempre salía a los escenarios y se ponía así, ¿no? Recordando un poco el momento de esta fotografía. O sea, que se me hizo mucha ilusión porque después muchas fotos de ellas que salieron a posteriori, ella siempre hacía este gesto, ¿no? Y pensé, ostras, mira, este gesto lo inventamos aquel momento ella y yo, ¿no? Eh, bueno, son historias detrás de una foto que también me gusta explicaros, ¿eh? Cuidar los detalles, ¿no? Claro, hoy en día sí que es fácil retocar el pelo aquel que le cae a la persona, retocar el granito aquel, el pelito blanco que se pone en la camisa, esas cosas lo podemos hacer después por retoque, pero es importante que lo tengáis en cuenta cuando disparáis, ¿sabes? Esto se llama un poco estar al loro, un poco de esas cositas de que el botón, pues oye, pues hay un hilo aquí, hay una cosita allá, ¿sabes? Los pelos rebeldes que lo llamamos, la caspa, es verdad, la ropa arrugada, estos detallitos son cosas que
después no nos tendremos que dedicar a retocar si ya lo tenemos en cuenta desde un principio, ¿ok? O sea, cuidar los pequeños detalles va muy bien, va muy bien. Fotos ya diríamos, o retratos diríamos, que os he puesto aquí, diríamos más casuales, más de momentos de espera. Estos 4 retratos de los Beatles reflejan perfectamente un poco la personalidad de cada uno en su momento. Estamos en un backstage, ¿vale? Uno está fumando con la mano en el bolsillo, con lo cual tiene las manos ya ocupadas. El otro está al lado, sentado al lado de un espejo, también está fumando. Perfecto. Fijaros cómo cada uno utiliza las manos para alguna cosa, ¿vale? John Lennon está con un vaso en la mano y tenemos a Paul McCartney, que el pobre debió decir, ostras, a mí me habéis cogido durmiendo echándome una siesta, ¿no? Todos con sus posturas, con su lenguaje corporal, perfectamente. El fotógrafo aquí no tuvo prácticamente que dirigir nada, sino que los sujetos ya iban solos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con músicos y todo esto, que la verdad, como son muy famosos, no quieren que les dirijas mucho y que les dejes hacer un poco su historia. Aquí se llama cuando nosotros nos convertimos en los sujetos invisibles, ¿vale? Estamos ahí, pero no estamos ahí. Y nuevamente a esta gente, gente diríamos del mundo del artístico, les gustan un poco que los dejemos libres, que no los dirijamos, ¿ok? O sea, hay que dividir entre los que quieren ser dirigidos y los que no quieren ser dirigidos. Y entonces aquí iremos bien en nuestra manera. Bueno, otro de los libros fantásticos de Richard Avedon, In the American West, en donde Richard Avedon viaja de un lugar a otro de Estados Unidos, en donde pone un fondo blanco en las calles, ¿ok? Ese fondo blanco es unos papeles, un papel que él busca, diríamos, un escenario, cubre ese escenario con este fondo blanco y después se va a la calle y busca a los personajes y se los trae, ¿ok? Y se los trae tal como van vestidos, tal como no les da, diríamos, una dirección, sino que posan directamente mirando a cámara. Y curiosamente, ¿no? Este es uno de los libros más famosos de Richard Avedon porque consigue retratar obreros marginados con este fondo blanco y genera al espectador una fascinación como si se tratasen de personajes famosos, ¿no? Esto funciona muy bien también, ¿no? El tratar a los sujetos como personajes famosos les da una importancia muy grande. A mí siempre me ha pasado que voy viajando, a veces me voy a los barrios también de periféricos, como ya sabéis, y entonces ese personaje que a mí me atrae, es el personaje que siempre me dice que no me vas a hacer ningún retrato para nada, yo no quiero que me hagas fotos, si no te corto el cuello, no sé cuántos, amenaza, 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 y de repente le digo, ostras, pero qué tatuaje más chulo que llevas aquí en el cuello, por favor, me encanta. Le dice, ah, sí, ¿te gusta? Pues hazme una foto aquí, ¿no? Y entonces le hago la foto y de repente me dice, ah, tengo otro aquí, y se desnuda la espalda, me enseña el de la espalda, y al final ese personaje que no quería ser retratado es el que tengo más fotos, ¿no? De todo el barrio es el que tengo más fotos. Y es el que siempre pasa esto, ¿no? Con lo cual, nunca os fiéis de aquel que os dice no, porque al final es un sí. Si lográis darle esa vuelta. Irving Penn, lo que os decía, maravillosa foto de Marlene Dietrich, utilizando el lenguaje corporal de ella. Fijaros qué maravilla, como la espalda queda recta formando como este triángulo encima de esta cama. ¿eh? Esta luz que nos viene lateral otra vez desde una ventana o desde un flash es igual, pero pensad un poco ostras, qué bien dirigida está, ¿no? Mira que Marlene Dietrich, ya solamente con un plano cercano tenemos un súper retrato. Pero a mí lo que me fascina un poco de esta foto de Irving Penn es como, ostras, logras dirigirla a ella, decirle, no, ponte de espaldas, apoya el brazo y gírate la cabeza, ¿no? En plan, no es fácil, no es fácil. Pero en cambio aquí hay una gran dirección del sujeto y entonces nos queda
una Marlene Dietrich natural también, no está nada tensa. Evidentemente es actriz y sabía posar, pero hay un punto ¿sabes? De que la barrera se rompe entre ella y el fotógrafo y después, bueno, eh, como he dicho al principio de la clase, el cómo Irving Penn utiliza el lenguaje corporal de los retratados es fascinante en cada una de sus imágenes. Ok, técnicamente, ostras, claro. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos unas cámaras de fotos aquí en los móviles, ¿ok? Y si tenemos el móvil, buscamos la cámara fotográfica, veremos que nos pone modo retrato. Y todos decimos, ostras, ¿qué es el modo retrato? Pues el modo retrato, de repente vemos todo el fondo difuminado, o sea, en abertura diríamos 2.856. ¿Ok? Bueno, todos aquellos que hagáis fotos con móviles, pues recordar que existe este modo y que hace que el sujeto pues quede aislado del fondo y lo único que tenemos es que, o que ha hecho este programa, el móvil, es ponernos un diafragma súper abierto entre 2.8 y 5.6, con lo cual el personaje destaca del fondo. Entonces es cuando quedamos todos súper guapos y nos ponemos esa foto en el perfil y dices, ostras, es que ¿quién te ha hecho esta foto? Dice, no, si me la he hecho yo, ¿no? O sea, pero sí, la apertura indicada nuevamente para hacer retratos es abrir mucho el diafragma. Mm, Todo lo que digo yo, después os lo podéis pasar por el forro, ¿ok? O sea, podéis hacer retratos como queráis. Son consejos que os doy yo. Dentro de los objetivos, uno de los objetivos que más me gusta para hacer retratos es el 50 milímetros, ¿vale? No me pidáis cómo se traslada al digital, pero bueno, objetivo medio, aquel como las películas, ¿no? Que no es ni un zoom ni es ni un angular, estamos en medio. Eh, Curiosamente, el objetivo 50 con 1.4 de abertura es uno de los objetivos que más se venden en las tiendas de fotografía. Es uno de los objetivos también incluso más baratos para poder comprar. No es un objetivo caro, al contrario. Y yo prefiero tener siempre un 50 milímetros 1.4 que un zoom que me abarca muchísimas cosas, ¿vale? Y entonces prefiero trabajar siempre con objetivos fijos. Esto, otra cosa. Olvidaros de los zoom en los retratos, ¿no? Para nada. Todos mis alumnos, toda la gente que pasa por mí, por mi docencia, les digo que por favor se quiten el zoom para hacer un retrato, que no quiero ese retrato que estás a 500 metros y le metes ahí el zoom en la cara. Para mí eso no es un retrato, porque la persona aquella ni lo sabe y ni se entera de nada. Y entonces me enfado mucho cuando hay gente en mis talleres que de repente están ahí machacando a una pobre mujer que está pasando por la calle y dicen, mira qué retrato. Pues no, los retratos nos hemos de ir acercando porque, coño, queremos sacar otra vez el ánima, ¿no? El alma. O sea que fuera zooms. El 2.8, ¿qué hace? Pues bueno, nos difumina todo ese fondo. Ahora estoy como en el plano que me decía antes el Xavier, que medio borroso. Lo borroso también funciona. Y después también hay los elementos que podemos incorporar, diríamos, en los cuerpos de las personas, ¿me entendéis? Estas lirios, esta flor aquí cayendo, nos funciona perfectamente. Fijaros que le cortamos, o sea, le corta la cara en los labios, pero lo que nos interesa un poco es todo este lenguaje. ¿Ok? Y los tonos cálidos, ¿eh? Poco a poco, fijaros, ¿no? Como este retrato, un poco, para nombrarlo, retrato de familia, de estos dos niños o tres personajes desnudos, sentados, pero dejamos un margen en la derecha y a partir de aquí vemos esa curva de ese camino difuminado, en donde ya interpretamos que estamos en un lugar natural o rural, en donde hay un camino que nos lleva hacia ahí. Qué bonito ese detalle de la luz, ¿ok? En esa curva, cómo nos hace interpretar los personajes dentro del espacio, ¿eh? O sea, fantástica. Y aquí ya vimos, ya estamos abriendo el plano para incorporar, diríamos, los personajes dentro de sus espacios.
Después intentar siempre medir la exposición donde la luz se refleje en las luces más altas. Esto lo podéis hacer a través del histograma de vuestra cámara. Así siempre os aseguráis que las zonas claras, eh, como las oscuras, tienen información y no se han dañado por una mala exposición. Esto es verdad. O sea, intentar siempre medir la luz en las zonas más claras de la persona que tenéis, ¿no? Porque si no, después tenéis que en el Photoshop o en el Lightroom tenéis que ir a buscar las sombras y elevarlas porque habéis medido mal la luz. Esto es un consejo también que veo que a mucha gente le pasa, ¿no? Han medido mal la luz y entonces el sujeto queda oscuro y esto es un ejemplo, ¿ves? Como aquí, si hubiésemos medido la luz en el cielo, esa mujer, esta niña, perdón, quedaría como muy escurecida, ¿no? Aquí hemos medido muy bien la luz en las zonas más claras, de un poco de la ropa y de la cara, y tenemos una exposición perfecta a nivel de luz. Queda súper uniforme y no hemos tenido que ir a buscar la sombra en la cara de ella o darle más luz. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, ¿ok? La medición en, en las caras y en las luces que vosotros queréis un poco sacar, diríamos, partiz, ¿sabes? Sí, ya me entendéis. Ok, otra de las cosas que yo hago constantemente, o que siempre hemos hecho los fotógrafos, es dedicar tiempo a las localizaciones, dónde vamos a disparar, dónde el personaje se va a sentir más cómodo. Os he hablado antes del comedor, pero bueno, para mí, ostras, siempre intento estar, si quedo con una persona pues a las 3 del mediodía, pues entre las 12 y las 3 me dedico a buscar esas localizaciones. O quizás ya las tengo un poco asimiladas, ¿no? Pero siempre hago una estructura mental en donde voy a ir jugando con el personaje. Cuando las hago en Barcelona, pues mira, tengo un recorrido que me va muy bien, que empiezo, diríamos, en el Raval, porque me gusta empezar haciendo fotos en el Raval, me lo conozco muy bien, las luces filtradas por las calles me dan esos claroscuros que a mí tanto me gustan. Después sigo por el Gótico, ¿ok? Cruzo las Ramblas, ahí ni me paro. Voy por el Gótico y después siempre acabo en la Barceloneta y en la playa, ¿vale? Este es un recorrido que yo me hago mucho cuando alguien me pide un portfolio. Estoy aquí ofreciéndolo a todo el mundo ahora, porque se está grabando, pero sí que es una ruta que me gusta mucho hacer porque tiene muchas diferentes localizaciones, plazas, calles, del Raval al Gótico. Ya sabéis que hay una variación muy grande entre los edificios también, y después esa bajada que nos lleva hacia Barceloneta y al mar, diríamos, es un final en donde siempre el modelo o la persona que estás fotografiando ¡wow!, se deja ir mucho más, ¿no? Y si en medio paras en una bodega y te ofreces unos vinos, no sé qué, pues todo el mundo se va diríamos, destemplando, ¿no? O sea, se relajan. Las localizaciones, ¿no? A veces pueden ser momentos como estos, fijaros, ¿no? Aquí el sujeto prácticamente no le damos nada de importancia, queda ahí bajado y en cambio estamos dando importancia a este cielo que nos aparece lleno de pájaros volando encima de su cabeza y dices, ostras, wow, cuánta información nos da. No hace falta, repito, ir a la cara de este hombre que también puede ser muy atractiva, ¿no? Pero nos habla mucho más esta imagen que no si tuviésemos ahí, que ya la tendremos, ¿no? Pero un close-up un poco de su mirada, las orejas, el cuello. O sea, hay mucha más información. O sea, las localizaciones es un punto importante. Y las luces, ¿eh? Fijaros que siempre estamos hablando de luces muy de cielos encapotados, en donde no hay muchas sombras, ¿no? ¿Y por qué os digo esto? Porque en la próxima foto, ¿eh? Esta foto, imagino que es de Graciela Iturbe, realizada en México, por los cactus que vemos detrás, por las facciones de ella,
pero bueno, tiene un problema, diríamos, de luz muy alta, en el cual, fijaros que la sombra de la nariz se le expone en la boca, hay uno de los ojos que prácticamente no lo vemos, o sea, las luces altas, diríamos, son un problema. Solución, diríamos, técnica a esto, pues el flash, ¿ok? El flash es un elemento que nos ayuda muchísimo en situaciones como esta. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sacamos todas las sombras de la cara y después le damos también mucho más valor cromático, diríamos, a lo que hay detrás. Es decir, los cielos suben. Es otra de las cosas que quizás me habéis oído hablar, que cuando la gente me pregunta, Jordi, que me voy a África, me voy a Mozambique, me voy a Madagascar, me voy a Camerún, me voy a Kenia, me voy no sé qué, les digo, llévanos un flash. ¿Por qué? El flash de día. Todo el mundo asimila el flash de noche. El flash de día en pieles oscuras como las que estamos viendo o en mujeres o hombres africanos nos chupan muchos diafragmas y entonces queda muy mal. ¿Ok? Entonces el recurso de llevarnos un flash en viajes, en lugares donde el sol cae muy picado constantemente, dile el Caribe, dile cualquier otras luces, es muy recomendable llevaros el flash porque os ayudará muchísimo. Creo que en esta clase no he metido fotos mías de África, pero me sabe mal, ¿eh? Porque ahora vendría perfecto esta historia. Bueno, otras cosas que hemos oído mucho, enfocamos los ojos, ¿no? Que sí, lo que os he dicho antes, ¿no? Aquí me voy a repetir un poco porque lo había comentado, pero una mirada transmite muchísimo y entonces si la mirada es fuerte hay que dirigir el foco hacia esa mirada y entonces ganamos mucho, ¿no? Esta foto de Diane Arbus, de esta mujer que sale totalmente gloriosa para la noche o para no sé cuándo, con los labios pintados, los ojos y el golpe de flash, ¿ok? Nos delata que esta mujer está feliz, está contenta, fijaros los pendientes que nos lleva, está fantástica, ¿no? Y los ojos abiertos de ella eh, nos denotan ese punto de felicidad que transpira esta mujer, o esta mujer que nos transpira seriedad con su lenguaje corporal también, pero fijaos cómo mira directamente a la cámara y su mirada es directa, ¿ok? O sea, dices, wow, qué mirada, ¿no? Tan potente. Entonces, hemos de saber sacar el partícipe, diríamos, de momentos tan potentes cuando hay miradas potentes, ¿no? Los ojos son importantes. Visto un poco ahora un genérico, os presento también un fotógrafo que se llama Pierre Gonor, es francés, lo llaman el Velázquez de la fotografía y nos trasladamos, diríamos, a unas fotos más de estudio, entre comillas, ¿no? Este fotógrafo me lo encontré en un festival en Gijón donde dábamos conferencias y él hacía fotografías a gitanos también, y entonces pues él admiraba mi trabajo sobre los gitanos y yo admiraba mucho el suyo. La diferencia es que él está expuesto en el Reina Sofía y yo no. Entonces, ostras, vi sus fotos y pintaba con la cámara, pintaba los personajes. Es un fotógrafo que esperaba, por ejemplo, si iba a Asturias, se esperaba a los mineros que saliesen de la mina, los cogía tal cual, un poco como Richard Avedon, montaba un pequeño estudio de luces y los fotografiaba. Y a partir de aquí, fijaos cómo logra, de una manera muy sutil, sacar el alma de los fotografiados. Fijaros, ¿no? Son cuadros fotografías, perdón, pero con mucho pictorialismo, como muy flamencos, ¿no? Utilizando siempre exactamente la misma luz, para que entendáis un poco esa luz que creas un poco esas sombras, ¿no? Y cogiendo personajes con mucho carácter, con una mirada que constantemente nos penetra, ¿no? Aquí el secreto sería, si un día tuviésemos a este fotógrafo delante, preguntarle cómo logras sacar esta mirada de ellos, ¿no? Cómo logras sacar esta alma de una manera tan rápida. Fijaros, ¿no? Este personaje también, el carácter. Fijaros otra vez
el atrecho, el sombrero que nos lleva, la cazadora, la barba, qué bien expresado está todo, cómo nos define a este personaje, entre comillas, supongo que creo que es gitano, porque en la fotografía mucho este mundo. Esta mujer, esa mirada nos transmite incerteza, un poco, no sé, cada uno de vosotros puede hablar muchísimo de esta mujer, de esta mirada, de todo. O sea, es dura también. O una mirada mucho más dulce, ¿no? A través de los ojos, cómo logramos ir mirando la personalidad de los fotografiados. Es fantástico también, ¿no? A mí me gustan estas series así de fotógrafos que se dedican puntualmente a fotografiar personajes delante de la cámara. Un foto impresionante también por el personaje, ¿eh? Fijaros, es el personaje eh, desnudo, ¿sabes? Sin atrechos, sin gorros, ¿eh? Por la manera que llevo el pelo, imagino que llevaba un casco de minero quizás antes, ¿no? Y aquí se lo ha sacado y nos está mirando. Otra de las caras impresionantes, ¿no? O sea, son retratazos estos, pero puros y duros, ¿no? ¿Sabes? Eh, Miradas, no sé. Yo debo admitir, nunca he hecho este tipo de retrato y me encantaría algún día poder hacerlo, pero bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Y entonces por ahí va. Y aquí os desvelo un poco el secreto que él me dijo de cómo está iluminando la historia. Tenemos un foco detrás, fijaros, ¿eh? Hay un foco que va trasero, otro foco que va lateral, en la cara de ella, y a partir de aquí tenemos un ¿cómo sería? Un reflector, ¿vale? Ahora me ha salido el nombre, que diríamos hace rebotar la luz del flash, con lo cual tenemos la mitad de la cara de ella un poco oscura, es decir, sin tanta luz, ¿no? Esto, fijaos que es sencillo, ¿eh? O sea, tenemos prácticamente dos luces, una trasera, una lateral, y después tenemos un reflector, que nos ayuda a limar la historia. Súper bien. O sea, a veces nos pensamos, ostras, esto está iluminado de una manera fantástica. Pues no, prácticamente todas las iluminaciones son muy parecidas, ¿no? Según un poco los personajes, pero el secreto está aquí. Entonces, quedaros un poco con esta historia, los que os guste hacer retratos en estudio, ¿ok? Para que lo tengáis en cuenta. Y la cámara frontal y ya está, en vertical y punto. O sea que ahí está. Em, la exposición correcta, esto ya hemos hablado. Es importante siempre medir bien en la piel de las personas que retratáis. Si no, sí que no tendremos un problema. Y nada, estos otros los retratos que a mí me apasionan. Que os voy enseñando con esta luz súper frontal también, o ese travesti en la plaza de los bosques de París, ¿no? En un entorno, fijaros con la abertura 2.8, porque es de noche, con un 50, y otra vez sacamos el alma de este transformista que trabaja la noche y nos podemos imaginar un poco toda su historia detrás, ¿no? Cómo hablan, ¿no? Los retratos, cómo hablan los personajes solamente con una mirada. Es que es fantástico. Y todo el mundo me encanta esto. Objetivos y lentes, hemos hablado un poco. Soy un loco de los objetivos fijos y los retratos son perfectos para utilizarlos ya que no necesitamos un zoom. Por falta de tiempo, el zoom, pues mira, hay que cambiar, es verdad que si tenemos objetivos fijos siempre hay que cambiar el objetivo, pero la calidad sobre todo de la lente en un objetivo fijo beneficia mucho la calidad que tenemos al final. Con un zoom ya sabéis que perdemos mucha calidad y mucho detalle, ¿no? Entonces, fuera zooms. Aquí, otra vez, fantástica foto en un claroscuro, en uno de los métodos que más me gustan en la fotografía. Es decir, eliminamos totalmente cualquier información, solo nos fijamos en ella
el cigarro es uno de los elementos que a mí me gusta poner, fumen o no fumen, pero el efecto del humo sobre los personajes me gusta porque provoca esas ondulaciones, diríamos, ¿eh? Y después es una manera también de tener el personaje distraído con algo entre las manos, ¿no? O sea que el método del cigarro es uno de los métodos que también os aconsejo utilizar. O sea, funciona muy bien y el personaje ya no está tan tenso, como diríamos. Bueno, esta es una foto mía que hice en Nueva York en el año 94 y fue escogida como seleccionada para exponerse en el MoMA de Nueva York como resultado de mis estudios de fotoperiodismo en el ICP. Y entonces me quedé parado un poco porque la, mm, la teacher en ese momento decía que yo bailaba con ella. Y entonces el hecho, el simplemente hecho de que yo bailaba con esta mujer, pues le daba a entender que me había metido dentro del alma del personaje. Yo tenía 2000 fotos que había hecho durante esa época en Nueva York y nunca me imaginé que me escogiesen esa para exponerla, ¿no? A veces las fotos que menos piensas son las que llegan, diríamos, al alma de la persona. Y sencillamente era una cuestión de baile, de movimiento. Ella me decía, veo esta foto y parece que tú estés bailando con ella, ¿no? Y probablemente sí que lo estaba haciendo, pero bueno, curiosamente, pues esas de las fotos yo os las pongo aquí. Entramos en una fase de fotografías mías que os quiero enseñar, de diferentes retratos, algunos os los habré enseñado y perdonad si me repito a los que estáis por ahí, que me habéis visto mucho. Esta es una foto de un libro que hice sobre discapacitados, sobre salud mental en Zaragoza y ese momento que a veces un retrato es un momento en el cual la asistente social le ayudaba a subirse de la silla, pues esa mirada que él tiene de esperanza hacia esa mujer que le está ayudando a levantar, pues es un poco lo que se me quedó y es lo que capté, ¿sabes? Esos ojos, fijaros lo que os he dicho antes, ¿no? Si miramos bien los ojos, vemos a la persona que le está ayudando a subir, ¿eh? Y queda esa mirada de esperanza de este hombre, también entre triste. Hay muchos elementos aquí que nos ayudan un poco a hacernos un retrato de la historia más que del personaje en sí, ¿no? Bueno, pues lo he puesto porque es que me gusta mucho, solo porque es una mirada muy suave, muy tierna. Esta es otra historia. Esta es una actriz que se llama Belén Esteban. Ah, no, Belén Cuesta, perdón. Muchos la habréis conocido como actriz en comedias, La Casa de Papel. Y entonces la directora de la película me dijo, Jordi, que quiero sensaciones, no quiero un retrato de ella puro y dura, sino dame magia, porque estas fotos iban a ir en una secuencia de la película donde el novio de ella le dedica unos retratos, ¿no? Yo no era su novio, ¿vale? Pero sí que tenía que hacer ver que estaba como muy enamorada de ella y que me gustaba su sensualidad. Y entonces, ostras, fue muy mágico porque teníamos como 5 minutos o menos, ¿no? Porque entre escena y escena se tenían que hacer esas fotos, ¿no? Y le dije un poco si podía interpretar, ponerme las manos en medio, jugar con diferentes emociones, gestos, etcétera. Y entonces, wow, decidí desenfocar un poco todo y jugar un poco con el desenfoque, ¿sabes? En vez de hacerlo automático, es otra cosa que también os pido, ¿no? Intentar siempre utilizar el foco manual en retratos, no vayáis al automático, porque muchas veces una mano aparece y entonces desenfoca y no controláis el foco, con lo cual intentar enfocar manualmente. Pues bueno, esta sesión me quedó divina, le envié las fotos por el Instagram, la tía pues claro, no se esperaba esa historia de desenfoques y bueno, pues me felicitó y le gustó muchísimo la sesión de prácticamente 2 minutos y medio, porque
fue súper rápido, pero saqué quizás 15 o 16 fotos buenas, ¿no? Porque me lo dio todo ella. Lo que os decía antes de los actores y las actrices, ¿no? Saben posar muy bien y saben un poco lo que queremos si les explicas. Este es otro que este me dio bastantes problemas, es Goitisolo. Estamos en Madrid, me envían de La Vanguardia. em, Jordi es un tío difícil porque no le gustan las fotos, bla, 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 bla. Y bueno, me encuentro con él y le digo, pues mira, vamos a ir por aquí el Retiro a hacer unas fotos porque quería fondos verdes y neutros. Y me dice, mira, a mí odio los parques, ¿no? Ya cuando tienes un personaje que te dice, odio los parques, no quiero fotos en los parques, pues hay que pensar un plan B. ¿Cuál es el plan B? Llevarlo en un lugar donde él se sienta cómodo. Y fijaros lo cómodo que se siente. Me lo llevé a un bar, le dije que se tomase una cerveza, dos personajes aparecieron a hablar con él y el tío ya estaba más encantado, el tío con su cervecita, hablando, y aquí logré el retrato que fue pues portada de La Vanguardia en la sección de culturas, ¿no? Cuando volví los de La Vanguardia dijeron, pero tío, pero si lo has sacado sonriendo, si tiene una mala leche que te flipas. Y yo digo, pues mira, fue la historia de llevarle a hacer una cervecilla, nada más, una cañita y un fondo neutro, una luz natural. Fijaros que la luz viene de la ventana, el tío está súper cómodo y se sentía súper bien. Y es eso un poco lo que os decía antes de la psicología del retrato. Tenéis que hacer sentir bien, sean famosos, no sean famosos, pero él aquí nos da una expresión de, hola, ahora estoy cómodo. Tengo las fotos, por eso tengo las fotos del Retiro, ¿eh? Una mala leche el tío, serio, mirándome, ¿qué coño estás haciendo, no? Y en cambio, las últimas fotos en el bar fueron las mejores. Eso es en Nueva York también. Yo me dediqué a hacer las drag queens neoyorquinas en los años 95, 96 en pleno, bueno, ya cuando el SIDA ya se estaba muriendo muchísima gente y iba por discotecas de Nueva York buscando personajes, buscando esos retratos, ¿no? Estaba practicando, diríamos, técnicamente con el flash, tenía muchas ganas de saber cómo utilizar un flash en noche, un flash también no directo, sino con luz retenida, con velocidades muy bajas, y me encontré ese personaje drag queen tomándose un daiquiri o lo que sea y logré esta mirada tan dulce, ¿no? Unos retratos que también me gusta es pensar que es diapositiva esto, o sea que hay un escáner detrás y no sé si está muy bien escaneado. La foto en sí tiene mucho más detalle. Ejemplos de retratos de modelos que hago, de gente que me pide portafolios y nada, pues intento captar, teníamos las formas de la cara, fijarme en lo bello de los personajes e intentar retratar lo que os he dicho antes, ¿no? Buscar los efectos divertidos. Esto es una pareja que me vino, yo estaba viviendo los últimos 5 años en la montaña y me aburría mucho y entonces a la gente que pasaba por delante de casa les decía sí, que se querían hacer retratos y me apareció esta pareja de Menorca, súper simpáticos y nada, no se cortaron un pelo, ¿no? Yo les dije, déjalos ir, les puse musiquita, cervecita, no sé qué, y de repente él me dice, ay, ¿sabes qué? Ahora estoy tan contento que me voy a desnudar, a sacar la ropa. Y yo, sí, 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 sí. Y a partir de aquí empezaron ellos a interpretar. Y me quedó este retrato con luces de flash, con fondo neutro, en lo cual pues, cuando les di estaban encantadísimos, ¿no? de tener una foto así. O sea, siempre que ahora me llaman o me ven, en plan, están súper contentos, ¿no? Y bueno, fue un momento también, un instante. Esta es una cantante albanesa, gitana, que cuando yo decidí hacerle fotografías, pues la cámara le intimidaba muchísimo, muchísimo, y entonces utilicé el recurso, digo, pues cántame una canción y seguramente ya te pillaré, ¿no? Y se puso a cantar y aquí, pues en el momento que se puso a cantar, ella se deja, se relaja, ¿ok? Y queda esta foto también tan preciosa, con su vestido albano, con su gorro albanés también. Y es lo que os decía, ¿no? Que cada personaje que os vais encontrando, cada momento requiere una psicología
nunca mejor dicho que esta clase, ¿no? Para que los personajes se relajen. Otro de mis retratos famosos del Raval, de los años 90, estamos en el Cangrejo, creo, o en el Bar Marsella, en donde este travesti se está maquillando y yo intentaba, bueno, hacía un reportaje sobre el momento en el cual el hombre se transforma de hombre a mujer, ¿no? Pero en ese momento que entro en el camerino, lo veo apoyado en el espejo y veo que el espejo se refleja otra parte de su cara con el cigarro cayendo de la boca, pienso, hostia, y la pasta de dientes ahí, que esto es un elemento que incluyo yo, me encanta, ¿sabes? Y es muy fuerte la historia de esta foto porque, bueno, yo hice una exposición hace unos años y pensaba que la mayoría de mis personajes habían muerto, porque me dijeron, hostia, la mayoría de los años 90 todos aquellos ya prácticamente no existen, ¿no? Y de repente, pues hice el cartel de la expo de esta foto diciendo Melodía del Raval, Jordi Oliver, muchos de los personajes están muertos y entonces de repente hay un comentario que escribe este hombre y dice, hey, yo no estoy muerto, trabajo en cine y soy maquillador, ¿no? Y pensé, hostia, tío, pues puedes venir a mi exposición y contar lo que hay detrás de esta foto desde tu punto de vista, no desde el mío. Y sí, 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 el tío vino a la exposición 30 años más tarde, evidentemente, y explicó un poco cómo yo entré en el camerino y cómo le hice este instante, ¿no? Es esto que a mí me gusta que sobre todo cuando exponéis, lo expongáis, y aquí hay algunos que hacéis muchas exposiciones, y ya lo sé, intentéis llevar a los protagonistas a vuestras exposiciones, intentad que ellos también hablen y hablen de vosotros y no vosotros de ellos, ¿me entendéis? Es darles voz también, porque ellos en este momento te están dando el alma, ¿no? Y después tú les tienes que devolver, con lo cual es un juego que creo que es un poco de respeto para uno y otro. Cambiamos de registro, estamos en campos de refugiados, otro retrato. Miles de niños llegan a Dunkerque y Calais después de viajes de semanas y semanas totalmente perdidos, donde la mayoría de estos niños pierden sus familiares y llegan a estos lugares inhóspitos en donde no tienen nadie y después tampoco sabemos lo que les ha pasado a través de las mafias albanesas que comerciaban con estos niños, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de las cosas que vosotros supongo que habéis leído que pasan cuando en estos campos de refugiados, pues la escena era tal cual, me venía el chaval, por una educadora social, supe que los chavales que llegaban a estos campos prácticamente se volvían, bueno, no hablaban, no perdían totalmente la voz, no tenían ganas de expresarse, no jugaban, y se acerca con este muñequito que a veces lo he enseñado en los niños y me dicen exactamente el muñeco que es, porque he hecho, bueno, doy conferencias sobre refugiados y entonces intento educar a las próximas generaciones del respeto que debemos de tener y de qué haríamos cuando pasan estas cosas, ¿no? Y me quedó un retrato fantástico, fantástico dentro de lo que es la tristeza del momento, pero que bueno, que sirvió para concienciar a mucha gente, porque este retrato salió publicado en muchas revistas internacionales, etcétera, etcétera. Evidentemente había el permiso un poco para, bueno, un poco no, teníamos permiso para fotografiar y publicar, ¿ok? Esto era a través de una ONG que yo trabajaba. Pero bueno, es un retrato también, es un momento, es un retrato, nos metemos directamente en la cabeza de este niño, sin apenas conocerlo, y nos podemos imaginar el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Después de lo que viven esta gente. O sea, también nos sirve para concienciarnos, ¿no? Esta es la bruja de mi pueblo, del Pallars, donde ella hacía todas las cremas y siempre me resultaba muy atractiva su cara. Y entonces hice una iluminación lateral, como os he dicho antes, en un estudio. Y mira, mientras vivía ahí en el campo, y practiqué mucho la fotografía de estudio y el retrato en estudio para aprender más, ¿no? Para tener otros valores sobre el retrato, sobre el dirigir
las personas es un poco todo esto. Hice retratos de familias también. Me ayudó mucho a encontrar el factor humano del mundo rural y a jugar con los personajes, a decirles estirados en la cama. O sea, todo lo que os estoy contando hoy es producto de situaciones como estas que me he ido encontrando, ¿no? Sobre todo en el mundo rural o bueno, en toda mi historia, el retrato es lo que más me fascina, ¿no? Este es otro retrato, una niña en una familia, la niña siempre que abría los ojos perdía esa dulzura porque la cámara la tensaba, entonces le dije, cierra los ojos, y quedó un retrato fantástico también delante. Esto es en Perú, en un mercado. em, el alma, ¿vale? El alma, la mirada, eh, rural también, el factor humano, el personaje que se enfada mucho porque este personaje no sabía estar quieto y evidentemente pues tienes que lidiar con los hiperactivos, ¿ok? Que los hay muchos, ¿no? Y en el momento que se puso a trabajar con las cuerdas, no sé qué, las electricidades aquí, le hice este retrato, ¿no? Un personaje duro también por la cara, por el despeinado que llevaba y si lo cogía, diríamos, en su bola, diríamos, pues ya, ya lo tenía mucho más ganado, ¿ok? El tema un poco de utilizar animales también funciona muy bien para los chavales, hacerles la actitud de saltar encima del caballo, de subirse, bueno. Y últimamente, esto es un poco las últimas fotos que os enseño, estoy utilizando mucho el retrato con doble exposición, ¿ok? Mm, Porque los fotógrafos nunca nos tenemos que conformar un poco con lo que hemos hecho, sino que hemos de ir intentando descubrir nuevas metodologías, nuevas técnicas. Y esta es una chica que pues hace un mes me pidió que le hiciese un portafolio y decidí jugar con doble exposiciones, le pedí que me escribiese sobre lo que ella pensaba sobre la vida, etcétera. Entonces me hizo un Word, ¿vale? Me lo envió y a través de estos escritos pude un poco adivinar su personalidad, ¿no? Y entonces eh, empecé a jugar, porque como os he dicho, no me gusta, si ya que hago las cosas, pues las hacemos para pasárnoslos bien. Y aquí, pues el efecto del mar con ella, pues me dio mucho juego, ¿no? Y, y nada, a ella le gustaba mucho también el tema de las doble exposiciones. Y mira, últimamente pues estoy haciendo retratos así, que son, bueno, salgo de un poco de lo clásico aunque esto también podía ser clásico porque no estoy descubriendo nada, con las doble exposiciones se hacían ya a principios de la historia de la fotografía, pero siempre un poco me han gustado. Y aquí está, no sé, ya hemos acabado. Y no sé si queréis preguntarme alguna cosita sobre las fotos, sobre métodos o lo que queráis. Estoy abierto a cualquier cosa. Sí, Jordi, una consulta muy rápida. Sí, Eh, mm, ¿cómo entras a la gente cuando te encuentras a alguien por la calle que merece una foto? ¿Cómo entras a preguntarle si Hmm. puedes hacer una foto? Em, intento ver aquella cosa del personaje, bueno, aquella alma del personaje, ¿cómo os diría? Es como si tú me ves por la calle, ¿vale? Ahora cambiemos los papeles. Vale, África, ¿no? Sí, sí, África. Cambiamos los papeles. Tú me ves por la calle y me quieres hacer una foto, ¿vale? Y entonces tú me dices... Ostras, ¿sabes qué? Este sombrero que llevas te queda súper bien. Me encanta tu estilo, cómo llevas no sé cuántos. Me encanta la gente con sombreros. O sea, adulas un poco al personaje, le das, ¿sabes? bombo. Ese punto wow, de buen rollo. Y entonces aquí ya tienes, diríamos, el primer paso ganado, ¿vale? A partir de aquí ya le está diciendo, mira, soy fotógrafo y tal, y me encantaría poder hacer un retrato de ti. ¿Te importa? No sé qué, no lo voy a utilizar, ¿sabes? Eres realmente sincero, respetuoso, ¿ok? Siempre con esto.
y después pues le explicas que le vas a dar la foto y le vas a enviar, ¿no? O sea, no hay mucho más. Hay dos opciones. Tenemos el robado, ¿ok? Ese personaje que va por la calle y tú le quieres hacer una foto, pero no quieres que te mire. Y aquí has de ser rápido, ¿ok? Ujú, ujú. Intuitivo, saber por dónde va a Lo que ir hago es- y disparar. Si te pilla, le dices, perdona, lo has pillado, pero ahora me gustaría hacer tu retrato. Es decir, vuestra actitud es importante de respeto delante de los personajes, pero sobre todo, también vi un documental de Martin Parr y prácticamente hacía lo que yo os acabo de decir, ¿no? Martin Parr iba a los pendientes de esa mujer o al anillo que le interesaba y decía, ¡guau! Me encanta este anillo, ¿de dónde viene? Tal, tal, tal. Muestras curiosidad por el personaje o por algún elemento que él lleve, y a partir de aquí el personaje se deja relajar y le puedes entrar. No, no creo que haya mucho más que esto, de verdad. Ujú, vale. Ah, Jordi, Sí, hola, soc el Xavier, com sempre. que bueno, sempre. És que, Diga, Xavi. és que després em claven punyals per l'esquena, saps? Ah, sí? Bueno, vull dir que sempre hablas. Bueno, és que si no diem res som molt sosos. No, no, i m'encanta que parleu. Al No, contrari, era simplemente para, me hubiese gustado, fíjate que ahora sí que asumo que hay un grado de, no sé si la palabra es orgullo o pedantería, pero me hubiese podido contestar a mí, pero es que las palabras que te iba a utilizar son justo las que ha dicho Jordi. ¿Cómo lo aprendí? Pues junto a mis compañeros y gracias al profesor que me dijo, tienes que ser sinvergüenza y educado, o sea, respetuoso. Y lo puso en práctica y pasé mal los primeros instantes, pero luego vino rodado. Incluso me atreví pues a no fotografiar a una persona, sino a dos a la vez, semidesnudas y haciendo gimnasia en el puerto, en el marítimo que estaban haciendo yoga. Y encima hablaban inglés. Gracias a Dios, eso no fue un obstáculo, pero la cosa funcionó como él te dice. Oye, estáis haciendo unas poses maravillosas, me gusta, me encanta. Ya veis que llevo una cámara, voy con un grupo que está por ahí desperdigado, puedo y tanto. ¿Y qué hacéis luego? Pues mira, esto o lo otro. Pues venga, ¿y cómo quieres que me ponga directamente? Dio la casualidad, además, es una anécdota que en aquel momento salió la luna. Ella hizo unas poses así como esas cosas que hacen, ¿sabes? Que de Ujú. puntillas, así levantando las manos, pues la luna encima, en medio, al lado. Bueno, al terminar, como las máquinas te lo permiten, las vio y me dijo, oye, yo te doy mi mail, pero esas fotos las quiero. Es que es justo lo que te ha dicho Jordi, es que no hay más. En el Raval hice fotos a una chica que, bueno, no la vi desnuda porque yo llegó un momento que dije, bueno, no, es que ya tengo bastantes. Y empezó todo por un tatu, no os digo, això que porten dibuixets, Tatuatges, un sí. tatu, pero es que claro, yo vi el de la mano, pero ella me enseñó, como él dice, el del cuello. Y luego me dijo, tengo más, pero yo ya le dije que tenía bastantes. Pero quiero decirte que la gente se te abre, pero respetuoso, pero no sin vergüenza, no lo vayas a tomar al pie de la letra, No, sino quizá la palabra sinvergüenza es un poco excesiva, pero sí, ya te entiendo, un poco malicioso, ¿sabes? rompiendo, o sea, No, claro. luchando contra ti, ¿sabes? De decir, hostia, porque si te quedas ahí no vas, no vas. Ahora, claro, Jordi te ha puesto un ejemplo que yo no sé si sería capaz, porque claro, decirle a alguien, ostras, a día de hoy, ¿eh? Antes no sé, pero a día de hoy, ¿qué anillo más bonito? Claro, ¡ja! ¿Qué reloj? ¿Qué es de oro? Claro, eso Claro, quizá no me claro, vale, vale. atrevería, ¿eh? Pero hay formas, y no sé, Ya, ya, yo ya. en esas tardes iba con Toño, iba con Joaquín, ellos lo saben, y ellos hicieron otro tanto, no vayas a pensar, ¿eh? Me lo imagino, de Toño seguro. Pues no, pero bueno, yo no iba ese día. ¿Qué te iba a comentar yo? Con esto que has comentado, ahora resulta que está en el distrito, estamos colaborando con el distrito para hacer el proyecto Caleidoscopio y se trata de hacer fotografías de retrato. Y hemos estado ahora, pues, nosotros tres hemos estado en el Casal de la Gent Gran de aquí del barrio, en La Palmera, y la verdad es que ha sido una experiencia gratificante porque a ver, yo conocí a dos, a tres personas de las que estaban allí,
Joaquín conocía bastantes más, porque lleva muchos más años aquí en el barrio. Pero es gratificante ver la humanidad que tiene esta gente cuando tú empiezas a hablar con ellos. No se preocuparon más que dos personas de decir, ¿para qué me haces firmar esto? Porque los demás en cualquier momento se te ponían a hacerte las fotos y la verdad es que no llevamos más que la cámara y la luz era la que había en el espacio. Y la verdad es que está siendo una experiencia bastante curiosa. Ahora tenemos dos sesiones, 3 sesiones más de fotografías, otra más en La Palmera, otra en el Centro Cívico y otra en Torre Sagrera. A ver cuánta gente sale. No obstante, también te quería comentar con esto de los vecinos. Yo he abordado a algún vecino que otro con esto del proyecto Caleidoscopio y se me han negado casi todos. O sea, -3. No, que yo no quiero salir. Y luego, pues a ver, a mí me gusta mucho la fotografía de retrato. Yo no tengo la facilidad que puede tener Xavier de esa sinvergüenzonería que tiene un poco así de pillo de ir a hacer las fotografías que hizo de la chica esta. Yo todavía me corto mucho. Cuando estoy por ejemplo, en lo del Casal, parece que como es un ambiente más controlado, no te da tanta vergüenza. Pero en la calle sí. Ya. Y por último, ya y así ya os dejo en paz, hay un libro que me gustó bastante que es El fabricante de recuerdos, de Martí Ajá, Gironell. No sé si se muy ve. bien. Sí, No, sí, Y no un se es, ve. poquito. vale, se trata de un fotógrafo que se dedica a hacer fotografías de retrato y va con su bicicleta y su cámara por todos los pueblos. Y Ole. es un libro que es una literatura, es una lectura bastante amena e interesante. Y nada, ya veréis las fotografías porque estarán expuestas en los 3 centros, en Torre Sagrera, La Barraca y La Palmera, y luego estarán dentro del archivo del barrio. Muy Así que bien. ahí andamos. Ya ves que no Muy paramos, bien. Jordi. Lo sé, lo Toño, sé, lo sé, vamos. Toño, Dime. ¿me dejas el libro? No. Pásale por cable. Aquí hay que pagar alquiler. Sí, que te lo dejaré, hombre. Gracias. Mañana en el Bermú que le toca a él. ¿A Ahí lo quién? dejo. ¿A A quién? ti. No voy. ¿Cómo que no vas? Bueno, A ver, Jordi, chicos, Jordi, posats en tema, sí, vull dir, la veritat és que és superinteressant. Vull dir, no havia preparat res per dir-te, aniré parlant sobre la marxa, com sempre. Vull dir que si se m'escapa alguna baixacanada ja em perdonaràs. Però no, en definitiva, dir que és un tipus de fotografia molt especial, com diu tant ha dit Toño, i com tots sabem, gratificant en el moment que pots entrar dintre del personatge. I el que m'ha agradat molt és la utilització per part teva de la paraula alma, no? La paraula alma, que ho defineix tot, vull dir, és difícil perquè, però el punt aquest d'entrada, que són els ulls, no? Per saber agafar l'expressió, ja et dona una miqueta per on anar. No sé, la veritat és... L'altre dia, que no ho varen veure, potser, doncs, bueno, no, clar, si no hi eren, no ho van veure. L'altre dia, el tipus de fotografia a nivell paisatge, que les fotos eren teves, allò va ser per mi brutal, però reconec que n'hi ha hagut algunes d'avui que és que allò és relaxant, no? Però és que això a vegades té una duresa que ostres, et colpeja, no? Vull dir, aquestes fotos que has fet amb blanc i negre, a més, que amb aquestes faccions tan dures, i l'oportunitat del moment, com sempre, no deixa de ser una fotografia com tantes altres que necessita l'oportunitat del moment, no? Perquè tu mateix deies a una de les últimes, no? Aquest senyor que estava enganxant els cables elèctrics, que era un malhumorat, que era un no sé què, que era quan l'enganxes al moment, doncs fantàstic, no? Sí, sí. No, poc més a dir, vull dir, és que són impressionants. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. Gracias. No sé, también si vuelvo a preguntar algo. Yo primero disculparme porque entraba tarde, estaba descargándome la aplicación y no lo conseguía en el ordenador, así que disculpar. No te preocupes. Muchísimas gracias, Jordi, por tu generosidad. Yo soy una neófita en todo esto, pero una vez que vi una exposición de Avedon en Barcelona me quedé maravillada y esta oportunidad fue, o sea, todavía estoy impactada. En Y serio.
Sí, Qué sí, bien. no es que me pareció, bueno, eso, impactada. Y ahora al ver las tuyas y todo lo que has dicho, por eso tenía curiosidad, porque, a ver, ¿de dónde sacan estas fotos? ¿Cómo? Me ha encantado. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Rosina, te lo agradezco mucho. Gracias por apuntarte también. Bueno, era eso, el impacto El impacto, y, claro. y la curiosidad del conocimiento. Sí. Está muy bien, Gracias a está muy todos. bien. Vale, si nadie tiene que decir, la semana que viene, dentro de este ciclo de charlas y formación, acabamos el ciclo sobre fotógrafas de mujeres africanas. Os invito a todos, a los que estáis hoy aquí, a que la escuchéis porque os voy a explicar, no puedo decir el nombre porque es bastante difícil, no sé si la ONA está por ahí, lo puede gritar, pero va a ser muy interesante y os invito también a que la descubráis, porque dentro de este ciclo de mujeres africanas, los que habéis estado, hemos descubierto una manera nueva de mirar de fotógrafas muy jóvenes, sobre todo de 35, 40 años, que es una generación que ha explotado ahora y que durante estos últimos 3 meses hemos dado bastantes fotógrafas y acabamos el próximo miércoles, con lo cual os invito a seguir disfrutando también un poco de la mirada africana y sobre todo de la mirada de la mujer, como mira y como retrata también. Os va a encantar, de verdad, es una fotógrafa muy interesante. Pues y guapas, pues Venga, Gracias, como siempre. gracias a todos gracias, por Jordi. participar en esta charla. Chao. Adeu. Adiós.